¿Cuántas patas tiene un 100 pies? Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. El día de hoy estaba viendo un episodio de Avatar, la leyenda de Aang, específicamente el capítulo 11 del primer libro, o sea, el libro de agua. Y pues este episodio trata de pues que Aang y su gente tienen que cruzar un cañón y ahí se encuentran con dos tribus enemigas que quieren pasar el mismo camino y pues se llevan mal y todo eso. Pero lo importante aquí es pues por qué se llevan mal. Aquí ambas tribus están enemistadas una con otra porque pues se trataron mal unas a otras, o al menos hay un evento exacto en el que pues una alega que le robaron una parte importante de su cultura, mientras que el otro grupo alega que no le estaban robando, sino que estaban ayudando y los encarcelaron eh, erróneamente. Y ahí está el problema y pues así se lleva todo y todo eso. La cosa es que me llamó la atención y me puse a pensar en esto porque pues me llamó la atención esta parte de cómo se altera la verdad o cómo diferentes perspectivas pueden cambiar la forma en la que se percibe una verdad. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que en estas dos tribus lo que los enemistó fue un evento único que pues cada una de las tribus las interpretó de una forma diferente y ahí fue donde hubo el conflicto. No fue como que hayan sido múltiples agresiones, sino que fue un conflicto que se puede ver de dos maneras distintas. Y esto me llevó a pensar pues la forma en la que se manipula la historia, porque al final el hecho fue solo uno, pero cada tribu manipuló la historia de forma diferente para que pues conveniera a su gente y no pues haya como beneficio para otro y no beneficio propio. Y entonces pues me puse a pensar que esto es algo muy recurrente dentro de un tipo de novelas que a mí personalmente me gusta bastante, como son las novelas distópicas. En las novelas distópicas se habla mucho, principalmente en 1984, de esta manipulación de la historia, de cómo las personas en el poder pueden manipular la historia para que se nos olviden cosas importantes y que pues cambiemos de objetivo los enemigos y ya no estamos peleando contra este, sino siempre estuvimos peleando contra este otro. Pero la verdad es que aunque sea parte como muy central de ciertas distopías, la verdad es que lo vivimos a diario. Un ejemplo personal de cómo estas perspectivas cambian fue que pues en clase me han mencionado cosas así como el experimento de la prisión de Stanford, en la que pues mi docente decía que pues era un reflejo de cómo las personas con poder pues eran malas simplemente por tener poder. Eh, Omitiendo completamente la parte en la que se dice que el experimento de la prisión de Stanford realmente no tiene las características suficientes para tener resultados fiables. O sea, sí se hizo el experimento, sí los resultados dicen eso, pero la forma en la que operaron el experimento no fue de la manera óptima como para tener resultados fiables. Pero eso no se menciona en ninguna parte, sino que pues las personas escuchando, si no conocemos la historia, nos hubiéramos quedado con que pues, sí, eso es lo que dice el experimento. Otro ejemplo es que pues en una clase reciente, de hecho ayer, mencionaron que pues fue un ejemplo bastante inofensivo, pero que la época de la literatura dorada y de plata de Rusia pues se había dado pues en Rusia y en parte en la Unión Soviética, cuando no, definitivamente no, la Edad de Plata termina al iniciar la Unión Soviética, cosa que como digo, es realmente no muy relevante, pero sí es como se van distorsionando un poco los datos, porque ahora si yo no supiera estos datos, diría que pues bueno, ahí se puede ver cómo era parte de la vida en la Unión Soviética cuando realmente no era así. Entonces, como digo, hay un montón de cosas realmente inofensivas como puede ser esto o como pueden ser los 100 pies que realmente naturalmente nunca se ha encontrado y nunca se va a encontrar un 100 pies con exactamente 100 patas.
nunca lo van a pasar, pero pues inofensivamente se cree que los 100 pies pues tienen 100 pies, como lo dice su nombre. O por ejemplo que los vikingos tienen en su casco pues cuernitos o alas y todo eso son al final de cuentas cosas inofensivas, porque una persona normal pues, su vida no le va a afectar absolutamente nada si los vikingos tenían o no cuernitos o si los 100 pies tienen o no 100 patas. Pero también hay manipulaciones de la historia que llegan a afectar un poquito más y estas pueden ser manipulaciones que fueron más inconscientes que otra cosa o pues pueden ser unas que sí se hacen a propósito para dejar ver mal a la otra persona. Como podemos decir, así como una un poco más inconsciente que pues al menos se espera que sea inconsciente en las películas de Hollywood norteamericanas o incluso europeas, pues si se ve un personaje latino es porque es o tonto o narco o guerrillero o criminal. Si se ve un asiático, pues es probablemente un samurái o un ninja super mega wow que da 5000 piruetas antes de matar a 50 personas dentro de una sala. O si se ve un ruso, pues es porque es un espía o es el malo. O si se ve alguien de Medio Oriente es porque es terrorista o terrorista. O pues si es de África, pues es una persona que necesita comida o tonto o pirata, qué sé yo. Entonces, esta es la forma en la que inconscientemente se van asimilando ciertos perjuicios sociales que no son realmente ciertos o no es una verdad completa, porque sí, en Latinoamérica hay narcos, pero ¿acaso solo somos narcos en Latinoamérica? No, evidentemente. Pero las personas ven un estereotipo y lo van pues mostrando en las películas y las personas que no tienen esa exposición a la cultura pues no conocen absolutamente nada más que lo que se les muestra. Entonces, para una persona que nunca ha conocido un latino, va a pensar que, pues, todos los latinos. Entonces, ahí se ven como diferentes cosas. Aparte, una cosa que da o parece bastante, o se menciona bastante en 1984, es la manipulación de fotografías. Usualmente una fotografía da al menos confirmación visual de que, pues, fue cierto. Si hay una foto es que fue cierto. Hasta actualmente o hasta recientemente con el Photoshop y otras herramientas de edición de fotografía es que esa confianza ha ido bajando un poco. Pero usualmente si hay una foto es que es cierto. Pero realmente esto no es del todo cierto. O sea, sí se pueden manipular las fotos y se han manipulado fotos para dar una idea equivocada. Como puede ser mostrar a Jesús blanco. Pues, era de Oriente Medio, muy probablemente no haya sido blanco, pero conviene mostrarlo blanco. O se sentía más normal siendo una religión que creció en Europa, pues se siente más normal verlo como blanco, pero realmente no sería lógico que lo fuera. Igual que se podría decir que esto sería un ejemplo de cómo se puede manipular la historia. Pues decir que las estatuas en Egipto muchas tienen la nariz partida. ¿Por qué? Pues yo les podría decir que tienen la nariz partida porque las personas que encontraron estas estatuas y todos estos monumentos con caras eran muy racistas y querían que todas las civilizaciones que se tomaban como la base para la sociedad actual pues se fueran atribuyendo a los blancos o que no se atribuyera a otras culturas. Entonces la nariz pues es una facción muy como característica de principalmente las personas en África que tienen pues la nariz un poco más ancha. Evidentemente no es solo de ahí y no todas las personas de ahí tienen la nariz así, pero es una característica pues bastante usual. Entonces, pues las personas como no querían que se asociara una cultura tan importante con África, pues partían las narices para que así fuera más difícil verlos como africanos. Y si dejara la explicación allí, pues probablemente muchas personas lo tomarían como verdad. Probablemente no este video, pero si se fuera popularizando más, pues la gente lo tomaría como verdad. Aunque yo haya omitido completamente una parte en la que dice que, pues, no es realmente una teoría completamente válida porque hay civilizaciones, pues, europeas, blancas, que también tienen sus estatuas sin nariz. Entonces, pues no se puede atribuir 100% que esa sea la razón. Puede que haya habido alguien que lo haya hecho, puede que sí, no sabemos. Pero
si hubiera dejado la explicación solo a la primera parte, estarían diciendo que sí, siempre fue por esa razón y por eso es que es así, cuando realmente no es cierto. Entonces, eso fue como más o menos un ejemplo de cómo se puede manipular todo esto de la información. También lo vemos un poco más actual con fotografías en blanco y negro, que de hecho ya existían las fotografías a color en esa época, pero se sigue promoviendo en blanco y negro para mostrar o para dar la idea de que fue un evento más lejano de lo que realmente es. Entonces, pues todo eso me dejó pensando ese simple y pequeño episodio de Avatar. Entonces, pues a final de cuentas mi propósito en este video, aparte de que pues se me haya ocurrido literalmente hoy viendo ese episodio, mi propósito es dejarles con la cosa de pues no creerse las cosas simplemente porque alguien más lo haya dicho o simplemente porque está escrito en un libro, sino que hay que buscar diferentes perspectivas para contrastar y para intentar encontrar algún tipo de consenso, si es que se puede, sobre ciertos hechos, porque si miramos simplemente una fuente, lo más probable es que vaya a estar permeada con el punto de vista del autor. Entonces, pues como digo, muchas veces puede ser completamente inofensivo. Muchas veces puede que la persona que lo está dando no esté consciente de que está mal interpretando o cambiando completamente la historia, como en el caso que yo les dijera algo incorrecto, que puede que haya pasado, pero por eso pues usualmente dejo mis fuentes abajo para que ustedes lo puedan comprobar. Pero también puede que sean cosas que sí que afectan un montón y sí que haya una implicación fuerte social detrás de todo eso, que vale la pena investigar y todo eso. La historia de los países de cada uno de nosotros probablemente la entendemos de una forma que no sea completamente la correcta o la real, sino que probablemente todos tengamos una noción permeada de la historia de nuestro propio país. Entonces, pues sí, mi mensaje es simplemente buscar información de otros lados, buscar como información desde otras perspectivas para no quedarnos con una versión que podría o no estar alterada o no. Pero bueno, como digo, siempre pues al final de cuentas yo no sé nada, no me vayan a creer las cosas a mí, por eso dejo abajo abajo en la descripción pues mi lista de pues fuentes, ahí voy a dejar todos los datos que listé, entonces para que puedan comprobar si estoy mintiendo o no. Dejé probablemente una mentira metida en este video que se está haciendo pasar por verdad. Búsquenla y si alguien la encuentra déjenme un comentario explicándola y pues se ganarán un aplauso porque no les pienso dar nada, pero qué sé yo. Pero nada, esto ha sido todo por hoy. Ya saben, suscríbanse, denle like al video si les gustó. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Pero nada, hasta la siguiente.